Bueno, ante todo, muy buenos días a los compañeros y compatriotas, camaradas que se encuentran reunidos en este extraordinario salón, el cual nos acoge a todos en la mañana de hoy para disfrutar un poco de ese baño de conocimiento y de reflexión histórica y de compromiso, sobre todo compromiso, que tenemos que entender y sobre todo materializar en nuestro proceder del día a día, para poder llevarle a nuestros estudiantes, que es la razón de ser de todos nosotros acá, profesores, personal administrativo, obrero, autoridades que se encuentran acá en este momento disfrutando de un paréntesis de sus labores cotidianas, para fortalecer esa vinculación revolucionaria de patria perpetua, patria socialista, patria bolivariana, que nos han legado nuestros antepasados y que hoy en día somos corresponsables, como dicta nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en hacerles llegar a todos ese sentido de pertenencia venezolanista histórico que nos trataron de consumir precisamente con antivalores del mercado, del status quo, del pensamiento hollywoodense, de que todo es hermoso en Disney World y esas cuestiones, y nos hicieron vivir una realidad diferente a la que nosotros como venezolanos a partir de 1810 logramos llevar las banderas de la libertad absoluta a toda la América Meridional, como lo nombra el libertador Simón Bolívar en su Carta de Jamaica. Más allá de ese compromiso libertario existe ese recalcitrante proceder, ese cáustico para poder darle a entender a la gente que los venezolanos ni somos copia ni somos calco de nadie. Hemos vivido 5 revoluciones a lo largo de nuestra historia a partir de 1492 y me voy a tomar ese paréntesis de un minutico para mencionárselas. Casi nadie las maneja. Tuvimos la primera revolución, que fue la revolución indigenista, encabezada por nada menos y nada más que el cacique Guaycaipuro. Les voy a poner un ejemplo histórico. Montezuma cayó rendido al Imperio Español frente a las tropas de Hernán Cortés, que no llegaban a los 200 hombres, un imperio de casi 30 millones de almas, en 2 años. Francisco Pizarro hizo lo propio con Atahualpa, con el imperio inca. En 2 años acabaron con un imperio de 10 millones de almas. A Guaycaipuro tuvieron que rendirlo durante 25 años. Ojo, entiendan esto, 25 años para poder rendir a Guaycaipuro solamente aquí en el Valle de Caracas. Los españoles no daban, y me disculpan la expresión, pie con pelota para poder derrotar a nuestro cacique de Guaycaipuro. Luego se presentó la revolución emancipadora, encabezada ¿por quién? En primera instancia por nuestro generalísimo Francisco de Miranda, y toda esa ideología de la Colombella fue tomada y llevada a la praxis por el libertador Simón Bolívar. Luego se presentó la tercera revolución, la revolución del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, el cual tomó las banderas abatidas de la emancipación para poder colocar en su justo proceder a tierras y hombres libres. La cuarta revolución, la revolución liberal restauradora del general Cipriano Castro, que tuvimos que rechazar una invasión europea con buques de alto calibre o de alto calado que vinieron a invadir a Venezuela, y esos cañones que están en la entrada de Fuerte Tiuna, en la Alcabala 3, que todo el mundo dice, no, esos son de adorno, y los que están al lado de la tribuna presidencial en los próceres, esos cañones hicieron devolver a la marina alemana. Le caímos a plomo, y los bichos, me disculpan la expresión, nos van a hundir los barcos media vuelta mar. Y ahí están esos cañones vivos y coleando, todavía huelen a pólvora. Y la quinta revolución, por supuesto, la revolución de nuestro comandante supremo,
Hugo Rafael Chávez Frías. Quien tenga dudas sobre esa particularidad de que no somos personas, venezolanos, que tenemos guáramo para enfrentarnos al mundo, pues entonces no es de este país, no tiene corazón venezolano y no debería llamarse venezolano. Bueno, vamos a iniciar entonces acá rápidamente. Tengo 20 minutos. Puedes pasarla, ¿verdad? Perfecto. Yo te hago la seña y tú me pasas. Vinculación, vinculación de la filosofía zamorana en el legado de la UNEFA. Este es un trabajo que me pidió el coronel Novoa desarrollar. Hemos venido trabajando unas líneas fuertes con la parte doctrinal y con la parte filosófica para poder darle una demostración a ustedes del compromiso histórico que tenemos todos los miembros de la UNEFA para poder asumir la carga revolucionaria que el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías nos dejó como segundo decreto presidencial en el año 99. El primero fue la constituyente, ¿se recuerdan? Apenas recibió, dijo, mi primer decreto, llamar a una asamblea constituyente. Hay que refundar la República de Venezuela en todos sus niveles. Y el segundo decreto, nada menos y nada más, fue la abolición, la eliminación, el borramiento, por decirlo de esa manera, del IUCFAM, una institución clasista por excelencia, para fundar lo que hoy en día tenemos, que es la UNEFA. Casi 200.000 personas haciendo vida, un ejército dentro de un ejército de venezolanos y venezolanas comprometidas con el estudio. Bolívar nos lo dijo: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Un ser sin estudio es un ser incompleto. ¿Qué tenía Hugo Rafael Chávez Frías para ese momento para causar un impacto inmediato en el cambio sustanciado de todas las estructuras políticas y militares? La educación. Aquí está la UNEFA, porque había que refundar la república. Los políticos, las teorías, todo lo que manejamos, ese conocimiento y lo que nos han tratado de involucrar un poco enrevesadas las cosas, pero había que cambiar la mentalidad ¿de quién? Primeramente, de los militares, que estaban comprados por un modelo de derecha de absoluto apego a las normas del Fondo Monetario Internacional. Y cuando aquí un político se metía loco, venía un golpe de Estado. Así de simple. Había que borrar entonces la parte de los milicos, esa herencia que se presentó con Pinochet en Chile, que se presentó con Videla y con Videla en Argentina, con Stroessner en, si no me equivoco me corrigen por favor, Paraguay, Stroessner, perfecto, gracias. Y así una gran cantidad de jefes militares que eran comprados por la CIA y por la Escuela de las Américas para dominar precisamente los pueblos, subyugarlos, someterlos, esclavizarlos y mantenerlos bajo la égida de los grandes emporios comerciales y los consorcios transnacionales que han comprado nuestra identidad, empezando por las marcas de la comida. Y por eso es que estamos nosotros sufriendo lo que estamos sufriendo ahora, porque nos patronizaron, nos pusieron el sello de la harina pan. No, es la harina precocida, no es harina pan. Bien, seguimos. Hay causas generales, ya morales, ya físicas, que obran en cada gobierno. Lo elevan, lo mantienen o lo precipitan. Todos los accidentes están sometidos a estas causas. Y si al azar de una batalla, es decir, una causa particular, arruinó a un Estado, había una causa general que hacía que este Estado debiese perecer en una sola batalla. En una palabra, la modalidad principal arrastra consigo todos los accidentes particulares. Esto lo dijo Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. Traigo a Montesquieu ¿por qué? Porque estamos sufriendo precisamente esa visualización que hizo Montesquieu hace casi 400 años sobre el particular de lo que es tener patria. Entonces hay causas generales y causas particulares.
El enemigo del Estado hoy en día está trabajando las causas particulares para construir una causa general que haga colapsar el proceso revolucionario socialista y bolivariano. ¿Tendrá vigencia ese pensamiento entonces? Creo que sí. Seguimos. ¿Quién fue Zamora? Brevemente, todos hemos escuchado, hemos visto las películas, esto y lo otro, pero vamos a recordar. Nació en Cuba, Estado Miranda, el 1 de febrero de 1817, cumplió 200 años, su bicentenario hoy en día. Muere asesinado en San Carlos el 10 de enero de 1860. Hijo de Alejandro Zamora y de Pablo Correa, modestos propietarios de tierra. De niño es enviado a Caracas a estudiar primaria en el Colegio Lancasteriano. Es la única instrucción formal que se le conoce. Sin embargo, gracias a su cuñado alemán, Juan Casper, y al abogado Juan Manuel García, recibe de forma autodidacta fundamentos sociales, filosofía, derecho y estrategia militar, que lo sensibilizan desde muy joven con los principios sociales de igualdad y justa distribución de la riqueza. Esto quiere decir que fue el hombre necesario que fue cultivado para poder llevar un proceso que quizás en otro escenario no lo hubiera podido hacer. Le sucedió a Bolívar con Simón Rodríguez. Fue el momento necesario en la crisis necesaria. Sí. ¿Por qué Zamora? Es probable que Ezequiel Zamora interpretara los principios de igualdad social manifestados por su cuñado como aquella deuda social que quedó sin saldar luego de haber finalizado el proceso de emancipación en contra del Imperio Español. Claro, muere Bolívar, 1830, 17 de diciembre. Y aquí no quedó un Estado vigoroso, un Estado palpitante de justa distribución de la riqueza, de justo crecimiento económico, comercial, de igualdad con las naciones. No, quedamos en el desastre. Nos metieron, nos pusieron una cadena en el cuello, nos volvieron a esclavizar. Muere Bolívar y por supuesto las oligarquías terratenientes de ese momento se apoderan del control de los estados que a Bolívar había dado su libertad para subyugar precisamente ¿a quién? A nosotros, el pueblo. Y esas clases se empezaron a empoderar de los espacios necesarios y se autoproclamaron: somos los salvadores de la patria. Qué error, ¿no? Preclaro con esta idea y motivado por la necesidad de mantener el legado de la familia Zamora, se dedicó por entero a comerciarse movientes, productos de la siembra en la región sur de lo que hoy es el estado de Aragua y parte de los llanos del estado de Guárico. Entonces movientes son animales, vacas, cochinos, qué sé yo. Claro, tenía su tierrita, por lo menos no estaba tan mal parado, pero lo que veía Zamora era la enfermedad, la viruela matando a la gente pidiendo limosna. Los que han visto la película de Zamora en su primera parte, lo pueden observar allí, la gente sentada ahí esperando que le llegue algo, porque no había medios de producción adecuados para desarrollar al país. Seguimos. Su dolor como compromiso social. Es fundamental entender la psicología de este hombre para comprender su vinculación por la causa libertaria, que desarrollaría años posteriores a su proceso de maduración y en la búsqueda de una identidad que lo caracterizaría en tiempos difíciles para la consolidación de la República Venezolana. Recordemos que reinó de España hasta 1842, 12 años después de haber muerto Bolívar. Hasta 1842 no había reconocido Venezuela como república y tenía la más firme pretensión de enviar una flota a volver a colonizar el territorio venezolano. ¿Qué les parece? Ah, qué chévere, nos vienen los españoles a colonizarnos. Casi 12 años después de la muerte del Libertador todavía no éramos reconocidos como república en el mundo. Recordemos, las luchas internas de la oligarquía por hacerse del poder se habían radicalizado y la corrupción era incontrolable, incontenible, y no voy a decir la otra palabra porque están grabando. Adelante. La sensibilidad social de Zamora. Es preciso puntualizar que el estado de compromiso de un hombre, mujer, género, identificado por una causa noble, hace que el liderazgo surja para confrontar más allá de su lógica el escenario de confrontación de ideas y llevarla, si es preciso, a su materialización. Por estos motivos, Zamora desarrolló la capacidad de comprensión y análisis de un entorno político, sociopolítico nefasto que para 1842 era oprobioso y recalcitrante. O sea,
Aquí la gente cree, los venezolanos creemos, o tenemos entendido, que después de la emancipación americana nosotros estábamos en pleno crecimiento y en proceso de desarrollo social y de justicia social y de leyes equitativas para todos. No, aquí Páez lo decía: esta es mi patriecita, este es mi acto, y lo que se hace aquí se queda aquí, y eso es mío. Expropió a todos los soldados de las tierras que por decreto libertador había otorgado como premio a la participación de su lucha por la emancipación. Había confiscado todos los poderes y había subyugado, valga la redundancia, el espíritu libertario que cabalgó con él. Por eso que Hugo Rafael Chávez Frías decía: Páez es el gran militar, el gran capitán de los ejércitos, pero también fue un traidor. A mí me costaba entenderlo y me puse a investigar y a leer un poco, y oye, sí, di pie con pelota, porque se dejó llevar precisamente por lo oprobioso y lo recalcitrante de los grandes grupos de poder políticos y económicos que estaban haciendo y estaban controlando al territorio nacional. Gracias a los principios liberales esgrimidos por Antonio Locadio Guzmán, quien fue el editor del periódico El Venezolano y fundador del Partido Liberal Venezolano, hacía una tenue oposición al poder del gran caudillo nacional representado en el que acabo de mencionar. Sigue. Su accionar y su lucha. Ezequiel Zamora, en 15 años de transitar, comerciar y vivenciar una realidad cáustica, llena de injusticias, abuso por parte de la clase dominante, la misma que hoy en día se opone a la revolución bolivariana. Es la misma gente, son los mismos apellidos, no han cambiado, simplemente se transformaron. Se convirtieron de arepa, pasaron a pan. Pero es la misma harina. Y el producto ha sido precisamente controlar los espacios económicos del país y empobrecer a las grandes mayorías trabajadoras. ¿Para convertirlos en qué? En esclavos de uso. Cualquier parecido con la realidad que se está viviendo hoy en día no es causal ni es coincidencial, es un hecho. Y económicamente había dejado sin esperanza de progreso, salud y bienestar a las grandes mayorías poblacionales del país. Sí. Decidió levantar su voz, obligado por las circunstancias reinantes, para defender a un pueblo desprotegido, alzando las banderas de los principios ideales bolivarianos que con tanto sacrificio habían entregado todo para libertar a una nación traicionada por la oligarquía terrateniente. Es la misma oligarquía económica del modo de producción, de explotación del hombre por el hombre, apoyado por el gran capital, para subyugar a Venezuela en un proceso de pérdida absoluta de su identidad nacional. Sí. Describimos entonces un comportamiento psíquico. Bien, porque hay que entender al hombre, hay que entender al comandante Hugo Chávez, hay que entender a Ezequiel Zamora, hay que entender a Bolívar, hay que entender a Miranda, hay que entender a Simón Rodríguez, hay que entender a Sucre. Desde lo psicológico, todos nosotros somos seres humanos. ¿Por qué entonces obramos en consecuencia? ¿Por qué actuamos de esa manera? Esas son las grandes preguntas que se hacen las mayorías y que ningún libro se atreve a responder. Entonces hay que buscar la manera al pueblo venezolano de decirle con certeza y con precisión: oye, mira, esto viene por esto. Y aquí se los presento. De acuerdo con esta característica fundamental, personajes que han surgido desde las bases de una sociedad marginada son los que tienen la oportunidad de unificar un criterio psicosocial que facilitó en este caso de estudio movilizar las intenciones grupales bajo una sola consigna: tierra y hombres libres. Bien, pudiendo comparar este evento histórico con la guerra a muerte, el decreto del Libertador, que fue dado en Trujillo en 1813, cuando dijo: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo inocentes o indiferentes. Venezolanos, contad con la vida, aun siendo culpables.
había que generar una acción psicológica en el grupo al cual se estaba influenciando. Y culminado con el por ahora de Hugo Rafael Chávez Frías en 1992. Reunió un comportamiento psicosocial y lo llevó a la praxis, que es lo que hoy en día, gracias a esa praxis, estamos aquí sentados disfrutando de estos conversatorios. Y que somos parte de la vanguardia que va a generar en nuestros estudiantes y en nuestras familias el porqué del proceso socialista bolivariano. Como decía mi coronel Novoa, yo no voy a hablar de política, cada quien tiene su corazoncito de color. Y le tomo la palabra ya a mi coronel, con mucho respeto. Pero más allá de ese corazoncito de color está el compromiso de hacer tu trabajo del día a día correctamente y hacerlo bien. Y tú asumirás tu responsabilidad política en el momento que tú tomes tu decisión. Así lo hizo Zamora, así lo hizo Bolívar, así lo hizo Miranda, y cuántos más no lo han hecho. Entonces seremos próceres los que estamos sentados acá. Entonces yo pido un aplauso porque todos nosotros somos unos próceres. Todos, sin excepción. Todos en su momento particular lograron aglutinar un flujo humano satisfaciendo sus deseos y direccionarlos hacia un objetivo en común. Sigue, por favor. Las características del hombre como ser psicosocial: actitud humilde, de correcto proceder, justo y compasivo, extraordinario ascendiente moral, porque la única manera de movilizar las masas es dando el ejemplo, es parándose al frente y decir: aquí estoy yo, ¿quién me sigue? No estos malandrines que se tapan la cara con un trapo o con un perol para combatir precisamente la legalidad y hacerse ellos su accionar legal. Totalmente errado. Controlaba su carisma con la gente humilde, sentido de desprendimiento, eso es lo otro, sentido de desprendimiento. Uno pierde hasta la razón de ser de lo material cuando las personas en estos casos se elevan. ¿Cuántos bolívares tendría Hugo Rafael Chávez Frías en la cartera en el momento, pues, después de haber llegado a la presidencia? Yo creo que más nunca llegó a tener un bolívar, porque no podía, él lo decía en sus múltiples peroratas y en sus cuestiones, cuando yo quisiera ir a comprar una panadería, un café, un marroncito, y no puedo, porque y me lo traen. Claro, el destino del cargo. Entonces uno añora lo básico, lo más sensible, lo pierde, porque la capacidad de desprendimiento va más allá. Disciplina y talento militar innatos. Todos tenemos talentos militares, todos. Este pueblo fue forjado en el vivac del campo de batalla. Esto es un pueblo que no sabe meter las piernas debajo del escritorio. Mucha elocuencia que está compaginada con el carisma. Sí. Zamora es la guerra federal. Vamos ahora, ya estamos por la parte del 75%. El general Zamora, después de agotar todas las posibilidades para generar un cambio político en las circunstancias negativas que azotaban al país, decidió levantarse en armas el 7 de septiembre de 1846, y al grito de tierra y hombre libre, horror a la oligarquía y respeto al campesino, tomó las armas y se lanzó a la lucha, porque fue desconocida su participación como político. Claro, la oligarquía sabía: no le den poder político a ese tipo, bueno, vaya por los cachos. Y resulta ser que se alzó en armas. Cualquier parecido con el gigante de América no es coincidencia. Inició una guerra de guerrillas con la finalidad de derrocar a José Antonio Páez. Es capturado el 26 de marzo de 1847 y sentenciado a muerte. De una vez, salgan de ese tipo. Logra evadirse de la cárcel José Tadeo Monagas, derroca a Páez en 1848 en la batalla de los Araguatos. Por eso que le decían el rey de los Araguatos, después de ser el león de Payara, el Catire, el vencedor de Carabobo, se convirtió en el rey de los Araguatos. ¿Qué le parece, mi mayor Bermúdez? El rey de los Araguatos. Conmuta Monagas la pena y le entrega un comando de un batallón en Villa de Cura, su pueblo natal. Adelante.
Se retira del servicio activo en 1856, claro, el Monagatto duró 10 años y él estuvo bien allí. Bueno, por lo menos José Tadeo, José Gregorio trataron de medio enderezar las cosas desde el punto de vista de lo que era el pensamiento bolivariano, pero las presiones internacionales, el café, la caña de azúcar, los mismos sentidos económicos que hoy en día nos están agrediendo, que es otros elementos, petróleo, gas, etcétera, coltán. Sin embargo, para 1858 es derrocado el Monagatto y Zamora es perseguido. Claro, perseguido. Llegó la oligarquía nuevamente a tomar poder. Y huye exiliado hacia Curazao. La provincia de Ocoro se hace en armas al grito de federación y permite que los exiliados retornen a Venezuela. El 23 de febrero de 1859, Zamora desembarca en la vela de Coro, quien es aclamado como líder del ejército federalista de Occidente. Sí. Desde el 23 de febrero de 1859 hasta el 10 de enero de 1860, cuando es asesinado, porque es asesinado, y lo he dicho yo en varias tribunas donde me han convocado a hablar sobre este tema. ¿Quién asesinó a Zamora? ¿Quién más? Antonio Guzmán Blanco y Juan Crisóstomo Falcón, sus aliados de la revolución federalista. Los dos, actores intelectuales del hecho horroroso del asesinato del gran líder militar. Claro, los dos están en el Panteón Nacional y he dicho, y me hago responsable por ello, hay que sacar a esos dos delincuentes del Panteón Nacional. Hay que sacarlos. Son dos delincuentes. Hoy en día se le dice a la gente pitiyanqui, los que andan por ahí perdidos en antivalores hollywoodenses, del Star System, de Lady Gaga y todas esas cosas, Daddy Yankee. Bien, andan perdidos. Bueno, el ilustre americano Antonio Guzmán Blanco era un afrancesado. Él decía: mi patria, mi ciudad, mi capital, mi terruño es París. Y aquí estoy haciendo el trabajo de oficina. Por Dios mío, santo Cristo. Y gobernó durante casi 25 años a este país. Y murió multimillonario. El general Zamora desplegaría con una contundencia absoluta todo su genio político militar en favor de su causa, que definitivamente estaba más relacionada con una revolución de clases que con un alzamiento militar en contra del sistema oligárquico imperante. Había que romper el sistema de clases sociales que venía arrastrándose de más de 500, casi 300 años para la época, impuestos por el Imperio Español. No había cambiado nada. Para 1854, que José Gregorio Monagas en su presidencia da el decreto de libertad de los esclavos. Ya habían transcurrido ¿cuántos años de la muerte del Libertador? 34, no me equivoco, 34, ¿verdad? 34 años después de la muerte del Libertador, aún en Venezuela existía esclavitud. Y tuvo que José Gregorio Monagas romper con eso. Cuando Bolívar dictó la liberación de los esclavos en Carúpano en 1816. Nos causa ruido lo que es la política, ¿no? Bien, sigue. Zamora y la revolución. Definitivamente era una idea inédita y extraordinaria revolución, comparable con la revolución zapatista mexicana, acontecida 60 años después. Los enemigos de Zamora no eran otros que los mismos líderes del movimiento federalista, lo acabo de mencionar. Observaron la peligrosidad de un líder tan aventajado y entre conservadores y federalistas orquestaron su rápida eliminación. Yo tengo mi teoría de la conspiración con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Cualquier parecido histórico no es coincidencia, son causales. Sí. En estos hechos no existen casualidades. Zamora fue asesinado y sus ejecutores estaban del lado de su bandera, pero en contra de la nueva emancipación venezolana. Jamás permitirían que los privilegios de clase desaparecieran. Toda revolución nacida bajo el fuego popular de las masas será perseguida y acallada por la fuerza de los mismos opresores, que se visten de pueblo, pero en sus corazones reposan las más viles intenciones y los más oscuros intereses para matar lo que nosotros más tenemos y queremos, que es la patria, carajo. Sí. Zamora y la UNEFA. UNEFA nace en revolución
Es el segundo decreto presidencial del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, es el segundo. Fue concebida precisamente para fracturar la imposición de clases sociales desde el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y por eso es que la oposición, los oligarcas y todos estos pitillaques nos critican a los militares. Critican a los militares porque estamos en todos lados. Claro, es que la columna vertebral. Este país nació en un vivac en el campo de batalla. No hemos cambiado nada. Lo demás es una mentira atroz. Y para poder llevar cambios consustanciados con nuestra realidad, hay que tener un carácter recalcitrante para poder entonces oponerse a las fuerzas que el enemigo está tratando de doblegar. Hugo Chávez sabía profundamente que el cambio paralelo al político debía venir con la misma fuerza e intensidad desde el corazón de los militares. Él lo sabía. Él pide la constituyente, cambio político, y crea la UNEFA, cambio militar, para poder sacar el veneno que existía y estaba inoculado desde las escuelas, de la Escuela de las Américas y la cantidad de escuelas que tienen fuerzas armadas procolonialistas. Seguimos. UNEFA fracturó las clases sociales. Ezequiel Zamora, bajo su grito de tierra y hombres libres, desencadenó un cuerpo postrado por décadas de abuso, explotación y desigualdad en el pueblo venezolano. Hoy en día, la mitad de los estudiantes de las universidades privadas, y ustedes lo saben, la mitad de los estudiantes de las universidades privadas que no pueden costearse la matrícula universitaria, han emigrado a la UNEFA. Todos y todas recibidos con los brazos abiertos. Esto es revolución. ¡Viva la UNEFA! UNEFA es praxis de libertad y es la vinculación. Por eso el tema se llama vinculación de la filosofía zamorana en la UNEFA. Todos, absolutamente todos, son recibidos en la UNEFA, un cuerpo profesional y estudiantil que a paso inexorable, contundente e indetenible ha venido conformando una verdadera revolución educativa, fortaleciendo la magna idea de ser la única universidad en el mundo. La única universidad en el mundo, no hay otra. No hay otra. Sáquense esa mentira si le han dicho que existe algo que se parezca a esto. No hay otra universidad en el mundo. No la hay. Que propicien sus espacios la unión cívico-militar. Y por eso es que dicen, oye, pero es que los militares están en todos lados. Pero es que los militares somos pueblo. Y el pueblo es militar. Con o sin uniforme. Porque para poder resistir el avasallante ataque del enemigo, hay que ponerse las botas, mi amigo. Hay que ponerse las botas. Todos pasamos las vicisitudes, las colas, que no hay harina, que hay todo lo otro. Salgamos de la patronización comercial que se llevó el enemigo aquí en la mente. Yo todavía conservo mis 88 kilos, no los he perdido. Los estudios para la defensa integral de la nación y la vinculación de los asuntos sociales con la participación ciudadana. Yo quisiera saber qué universidad pública o privada tiene estos tres aspectos dentro de su estructura funcional. No existe. Entonces, nos tenemos que sentir orgullosos. Claro que nos tenemos que sentir orgullosos. Somos únicos en nuestro género. Esas mentes recalcitrantes, retardatarias, hechas para atrás, clip para atrás, como lo quieran denominar, no les entra en el tuétano del cerebro, si es que tiene un poquito la masa gris, que eso puede hacer realidad. Pero ahí tenemos al coronel vicerrector todos los días batallando con la parte de la conformación, pues, de esa asunto social con la participación ciudadana. Ahí vemos al general Romero cayéndose a plomo todos los días con la defensa integral de la nación, porque es la única universidad que lo propicia.
Y es la única manera de sensibilizar el espíritu de los hombres y mujeres que vivimos aquí y estudiamos acá. Es lo único, no hay otra. Sí. UNEFA, forjadores de valientes ciudadanos. A Zamora le dieron el título de valiente ciudadano. Tantos títulos que recibió en vida. Todos y cada uno de sus integrantes forman parte de un ejército popular. 200.000 almas funcionando en una estructura jerarquizada, organizada, lista para el combate de las ideas, lista para el combate por el país, y si es de ser necesario ponerse encima el uniforme de la milicia para salir a echarnos plomo con quien venga a venir a echarnos vaina, pues tienen 200.000 efectivos uniformados, hombres y mujeres aquí presentes. No hay otra. La Fuerza Armada en su conjunto no llega a 125.000 hombres armados. La UNEFA se dispara a 200.000. Ahí se las dejo. Si Zamora viviera, quedaría complacido de que a través de su ejemplo existe un cuerpo educativo capaz de formar valientes ciudadanos preclaros con la patria y su deslumbrante futuro, para apoyar a la nación con mentes brillantes que coadyuvarán inexorablemente con la victoria popular perseguida por su estrategia y que manos viles le arrebataron con una bala traidora. Sí. Vamos a hacer las reflexiones ya terminando. Estamos en una época de profundas contradicciones y llena de traiciones ideológicas, dogmáticas y espirituales. Le tomo la palabra al vicerrector. Ahí salió el cardenal hablando pistoladas. Dios mío santo, trágatelo tierra. Trágatelo. La fe es pura, la carne se corrompe y estos bichos son unos corruptos. Vamos a buscar el consejo de los padres, sí, a ver qué padres. Pocos hay que uno pueda decir, oye, puedo hablar con un cura. ¿Habrá alguna diferencia entre lo vivido históricamente y los acontecimientos actuales? Cualquier parecido con algún escenario histórico particular no es casual. La historia son hechos comprobables, no da cabida a especulación. Lo contrario no es historia. Es una mentira, y una mentira repetida 1000 veces termina por convertirse en verdad. Eso lo dijo el secretario de propaganda nazi, Joseph Goebbels, y llevaron a la sociedad europea alemana al colapso y al desastre absoluto. Tuvieron que morder la tierra de su derrota para poder levantarse y convertirse nuevamente en una nación, pero con una marca, una cicatriz en la frente que no se las pueden quitar. Por su amable atención, muchas gracias.